Vamos a cantar algo que no tenga copyright. Buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Australia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido, a ver qué os parece. El saludo motero, concretamente el saludo motero aquí en Australia. Es un tema controvertido porque hay gente que saluda, hay gente que no, hay gente que tiene una visión diferente, hay gente que tiene mejor fama que otros y grupos de motos que tienen mejor fama que otros. Todos hemos oído, es que los de las Custom no saludan, es que los de las BMW no saludan. Hay de todo, en mi experiencia hay de todo. Hay gente con BMWs que saludan, hay gente con Custom que saludan, hay gente con motos deportivas que no saludan, hay de todo un poco. Se me ha ocurrido que voy a hacer un pequeño experimento y voy a poner un contador y a ver quién saluda y a ver cuántos no. Vamos a ver esta gente que viene por aquí. Saludan. No hay mucho tráfico hoy, pero bueno, que sirva como una pequeña muestra y lógicamente sin ningún tipo de rigor. Yo desde mi punto de vista tengo una opinión un poco particular porque tengo una vivencia personal y que es graciosa y triste a la vez. En una de mis primeras salidas, súper novato, no recuerdo muy bien si me fui por el Atazar o por la Cruz Verde, las típicas rutas por las que sale todo el mundo, ¿no? Y para allá que iba yo, nervioso por la carretera, mirando, saludando felizmente a todo el mundo que me encontraba. Llego a la curva completamente concentrado, vale, freno, reducimos, frenamos, miramos la curva, miramos por dónde vamos. Y a todo esto me vienen dos tíos de frente, en plena curva, tocando rodilla por el suelo, y en plena tumbada me sacan la mano para saludar. Yo que no sabía ni lo que hacía, digo, como los saluden me mato. Así que obviamente no pude saludarles, pero bueno, fue bastante interesante. El tema es que casi al terminar esa ruta, ya llegando a casa, el regulador de la moto se me tostó. Ojito por aquí que asoma el verdín por la carretera en las zonas más húmedas. Se me tostó hasta el punto de que los cables empezaron a quemarse, la moto empezó a echar humo y me quedé tirado. Me tuve que echar al arcén, me quedé tirado, llamar a la grúa. Y lo peor de todo fue que después de todo el día de ruta saludando a todo el mundo que buenamente pude, no se paró ni Dios. Y allí fue cuando yo empecé a pensar, mucho saludito y mucha mierda, pero luego cuando hace falta, la hermandad, el compañerismo, brilla por su ausencia. A ver, esta gente, uno saluda, otro saluda. Muy bien, compañeros. ¿A saludar? Sí, señor. Es un caso puntual, no se puede generalizar. Entonces, un palo tú. Oh no, I'm gonna die. Eso es lo que os comentaba en el vídeo de presentación. Hoy ha hecho bastante viento y sales de una curva y te encuentras pues un pedazo de rama en medio de la carretera. Si vas normal y tranquilo, pues te das un susto. Si vas apurando al límite, lo más seguro es que te vayas al suelo. Así que cuidadito siempre por las carreteras. Sé de mucha gente que se ha parado cuando ha hecho falta ayudar, pero bueno, ahí queda mi experiencia y ahí queda mi opinión sobre el saludo motero, que algunas veces es postureo. El señor de la BMW no saluda y otras veces es realmente compañerismo. Bueno, pues vamos al tema. Como veis, en Australia se circula por el carril izquierdo, con lo cual el saludo típico y convencional, no saludas con la mano izquierda, pero tampoco puedes soltar la mano del acelerador para saludar, porque no tendría mucho sentido. Entonces lo que se hace es un pequeño gesto con la cabeza, un saludo con la cabeza, y así te das por saludado. Más verdín. Estoy sorprendido con el poco tráfico que hay hoy. ¡Qué maravilla! Así da gusto. Cabe decir, con respecto a la anécdota que he contado antes, que las veces que me he parado en el arcén por cualquier cosa, para hacer una foto o lo que sea, la mayoría de la gente que pasa por el lado te pregunta, te hace un gesto con el dedo, te hace un gesto con el pulgar hacia arriba, hacia abajo,
preguntándote si necesitas ayuda, lo cual para mí es mucho más importante eso que el ir saludando a todo el mundo, porque al final ese es el verdadero compañerismo, esa es la verdadera hermandad, entre comillas, motera. Si necesitas ayuda, si necesitas no el ir saludando a la gente. Ahí viene a custom. Nada, no saludes, amigo, no vaya a ser que te erres. Vamos a ver. Saludito, sí, muy bien. Hay gente que da gusto, la mayoría de la gente es maja. Luego hay, pues eso, hay gente rara, hay gente que tampoco se puede, a lo mejor, yo que sé, pues es un principiante y va como iba yo aquel día, acojonado, preocupado por todo, y no se puede parar a pensar en saludar y en ir pendiente de lo que va haciendo. Saludito para el compañero, muy bien. Nada. Bueno, el señor va ocupado con sus cosas, no saluda. Estas curvas son súper chulas. Esta carretera, voy a hacerle un día un vídeo entero a esta carretera porque me encanta. Ahí viene otro. Sí, señor, saludito. Otro más para la puchaca. Ojo biciclista, vamos a ver si lo adelantamos. Vale, sin problema. Por aquí hay unos cuantos. Vamos a darle un poquito de alegría, a ver que podemos ir más rápido. Otro que va a su bola. Era una custom, no quiero generalizar, pero va a su bola y no saluda. En fin. A ver si me quitas de encima. ¡Hasta luego, Lucas! Hay una cosa rara que me pasa con esta moto, que es que a veces cuando acelero el velocímetro se me empaña, se pone borroso, no entiendo lo que pasa, es una cosa rarísima. Vienen dos compañeros, saludo, muy bien, vamos ya. Otro grupo, saludo. El tercero iba de pie mirando el paisaje, a su bola, como para ir saludando. Con un par, sí señor. A ver, que las vistas merecen la pena, pero bueno, en fin, cada uno. Este no. Y lleva una deportiva, ¿veis? No se puede generalizar. Aquí no es que estén obras, aquí es que no quieren que la gente aparque para ir a la playa. Aunque hoy no hace muy bueno de playa, hace un calor que te mueres, pero está nublado y entonces pues hay menos tráfico, hay menos gente a la playa. Quieto ahí. Estos que ves que no sabes si van a salir o no van a salir, mejor quitárselos de encima. Ahí estamos. Otro más para el grupo de los que saludan. Voy a ver si me puedo quitar de encima aquí a mi amigo, que si habéis visto mi vídeo sobre los carnés de moto y de coche, lleva una P, que significa carne provisional, y como que no mola ir detrás de un coche todo el rato. Vamos, chaval, que tú puedes. Que no hace falta frenar aquí, hombre. Ahí viene otro, saludito, vamos ya. Vamos, que no venga nadie. ¡Vamos ya! Se me ha vuelto a empañar el velocímetro. Se me ha vuelto a empañar el velocímetro. Tengo que revisar esto. Es una cosa rarísima que pasa a veces. Pues al final no estaba tan sucia la carretera. Solo ha sido el susto del palito. ¡Un palo! ¡Un palo! Y ha sido un pequeño susto, pero bueno, al menos no estaba en medio de una curva. Porque eso te lo comes, te sales de una curva y a poco que vayas tumbando, aunque sea muy poquito, el susto te lo llevas. A ver, saludando, sí señor, vamos ya. Y era una trail de esas, ¿no? Para que luego digan. Vamos, curvitas, toma un mini. Oh, qué bonito el MG. Tengo que hacer un vídeo de carracos, os va a encantar. Hay cosas, al que le gusten los deportivos le va a gustar, y al que le gusten los clásicos le va a gustar más aún. Scooter no, los scooters es muy raro que un tío en un scooter. Yo creo que no recuerdo cuándo ha sido la última vez que un tío en un scooter me ha saludado. Amigos de los scooters, no os preocupéis, también os queremos, podéis saludar.
Sois parte también de la familia de las dos ruedas. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final de la ruta. Así que voy a hacer el conteo luego y vamos a ver cuál es el porcentaje de saludos y no saludos. No sé si vendrá alguien más. Ah, mira, otro más saludo. Saludo de última hora para la lista de los saludadores. Lo vamos a dejar ahí. Cuéntame qué te parece en los comentarios. Cuéntame tus experiencias, tu opinión sobre el saludo motero. Y muchas gracias por aguantarme y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!